bienvenidos a la primera clase de álgebra y funciones de Preo en Cuarentena. Hoy lo que veremos corresponde a el inicio de lo que son las expresiones algebraicas y cómo podemos manipularlas para obtener resultados interesantes. Vamos a ver entonces en esta primera clase la definición y qué son finalmente los términos semejantes y cómo trabajamos principalmente expresiones algebraicas. Si nos vamos a lo que nos pide el DEMRE, nos damos cuenta que es bastante pequeño, porque en verdad esta área es bien grande y es súper importante, pero una de las cosas principales que hay que saber es el establecimiento de estrategias que nos van a ayudar para simplificar expresiones algebraicas. Entonces, principalmente, quedarnos con la idea de que queremos simplificar expresiones algebraicas. Ojo que en este dibujito tenemos un ejemplo súper clásico, donde tenemos una expresión ya vamos a ver qué significa cada uno de estos valores, sumada con nuestra expresión, y finalmente nos da, ya que tenemos los mismos valores aquí, podemos sumarlos y obtener un resultado interesante. Y este es un ejemplo que vamos a aprender a resolver hoy día en esta clase. Es fundamental entender qué significan las expresiones algebraicas, y por eso, para ahondar en la definición, quisimos dar un ejemplo relacionado con nuestro contexto nacional y la suerte que tenemos de tener un cielo tan bonito en el norte que nos permite ver los astros en el cielo. Entonces partamos leyendo lo que sale aquí, que es, esto lo escribí yo, por eso también como que lo quiero leer, y es que existen situaciones en las que simplemente no podemos sumar los objetos que analizamos. ¿Por qué? Porque hablan de una naturaleza diferente. Por ejemplo, se puede contar el número de estrellas fugaces y de satélites que se aprecian en el cielo del Valle del Elqui en una noche a simple vista. O sea, digamos que nosotros estamos en una banquita, sentados, mirando al cielo, y me pongo a contar cuántas estrellas fugaces pasan, y también cuántos satélites de estos satélites de comunicación pasan a lo largo de, no sé, 10 minutos. Entonces digamos que en 10 minutos se alcanzaron a observar 2 estrellas fugaces y 5 satélites de estos que transportan información. Digamos que las estrellas fugaces las conté con mi mano izquierda. No sé si en el video se va a haber cambiado cuál es mi mano derecha y cuál es mi izquierda, pero digamos que yo iba con mi mano izquierda contando las estrellas fugaces. Digamos que conté 1 y 2. Mientras que con mi mano derecha conté el número de satélites que fui observando. 1, 2, 3, 4, 5. Total vi 7 astros, pero son completamente distintos. Una son estrellas fugaces, que sabemos bien que son meteoritos que se desintegran al llegar a la Tierra, y también los otros son estos objetos que ocupamos para poder comunicarnos en los teléfonos, el Wi-Fi, etc. Entonces tenemos estos objetos que son completamente diferentes. A pesar de ambos ser objetos brillantes, como bien dije, son distintos. Y lo mejor que se puede hacer es expresar la cantidad de objetos que se observan ocupando un poquito de álgebra. Y por eso como partimos con álgebra hablando de la diferencia que hay entre estos dos objetos. Entonces vamos a anotar con la letra E las estrellas fugaces, mientras que la letra S sintetiza los números de satélites que uno puede decir. Entonces uno podría decir que la cantidad de objetos observados astronómicos en una noche, en 10 minutos, en el Valle del Elqui, es la siguiente expresión. Vimos una estrella, 2 estrellas, y después vimos con nuestra mano derecha 5 satélites. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros cantamos la cantidad de estrellas, estrellas más estrellas, me da 2 estrellas. Mientras que si contamos la cantidad de satélites, son 5 satélites. Y como bien dije, yo no puedo sumar esto por su naturaleza diferente. Y esta no es nada más ni nada menos que una expresión algebraica. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Una expresión algebraica es simplemente una expresión construida a partir de números, símbolos y operaciones algebraicas. Las ya conocidas: suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponente racional. Y cuando yo tengo una expresión algebraica, como la que tenía arriba, o sea, 2 de estrellas más, por ejemplo, 5 satélites, yo puedo decir que esto es una expresión algebraica sumada con otra expresión algebraica. Y son bastante distintas, donde yo aprecio que hay números, por ejemplo, que hay símbolos que denotamos por letras en este caso, y queremos entender un poquito más sobre esto. Entonces, a estos números yo los llamo coeficientes numéricos, porque son los números que multiplican una variable. Estos pueden ser -1, 4 tercios, 100, pi, al final es un número.
y representan la cantidad de las variables representadas. En este caso tengo 2 estrellas y también vi 5 satélites. Por ende, representan algo del valor que estoy observando, tienen un sentido. Y no son exclusivamente números naturales. Y eso tiene que ver con los ejemplos que di acá arriba. No necesariamente yo veo números enteros. Por ejemplo, yo podría decir, tengo 2,5 tazas de harina. Entonces digo, 2,5 tazas de harina. O sea, acá no tengo un número entero. Pueden tenerse, entonces, números que no necesariamente son enteros, no necesariamente naturales, y también pueden ser negativos. Tenemos los números. Nos falta hablar de los símbolos. Los símbolos que vamos a ocupar se le llaman factores literales. Y estos representan las variables que tenemos a consideración, las cuales pueden ser o no numéricas. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso, pero lo que queremos decir es que uno podría hablar de números también. En estas variables que nosotros no sabemos más que el nombre, pueden en algunos casos representar números. Las denotamos por letras de nuestro abecedario y también a veces con letras griegas. Entonces, por ejemplo, podríamos denotarlas con X, con Y, etc. Pero también con alfa y beta, que corresponden a las primeras letras del abecedario griego. En caso de ser variables numéricas, estas representan un número y es común utilizarlas para buscar una incógnita. Y vamos a ver un poquito más cuando veamos ecuaciones para qué casos se usan. Además, se define finalmente el grado, que esto es un poquito menos intuitivo, de la expresión algebraica como la mayor suma de los exponentes de los literales o los factores literales de cada término de la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, la expresión 2 estrellas, esto está elevado técnicamente a 1. Recuerden de la clase de potencias que cuando uno tenía un número elevado a 1 era el mismo número. Entonces uno define el grado de esta expresión como 1 porque es el mayor exponente que yo encuentro. Veamos entonces un ejemplo. Entonces un ejemplo de expresión algebraica podría corresponder esta expresión que corresponde a 3n elevado a 4, donde si identificamos cada uno de los elementos que estábamos hablando, o sea, el coeficiente numérico, el factor literal y el grado, vamos a darnos cuenta que el coeficiente numérico corresponde a 3, el n elevado a 4, incluyendo el grado, corresponde al valor literal. Y finalmente, el grado de esta expresión corresponde a 4, porque corresponde al exponente que tenemos para nuestro factor literal. Ahora, podríamos también considerar un caso más complejo como el que tenemos abajo, donde, por ejemplo, nos dicen el número 5a cuadrado bc a la cuarta. O sea, mucho más complejo de lo que estábamos viendo. Y rápidamente nosotros podemos identificar que el número 5 corresponde al coeficiente numérico. Toda la expresión que está acá corresponde al factor literal, o sea, a cuadrado b c a la cuarta. Y el grado corresponde, en este caso que es un poquito más complicado, a la suma de los grados de cada literal. O sea, recuerden que por potencias acá hay un 1. Todo algo elevado a 1 siempre es el mismo número. Entonces tenemos un 2, tenemos un 1 y tenemos un 4. Y si sumamos 2 más 1 más 4, eso me da 7. Porque 2 más 1 es 3 y 3 más 4 es 7. Entonces, genial. Y aquí está bien representada esa misma idea, donde tenemos que sumar los exponentes y aquí les puede servir considerar un pequeño 1, como yo lo hice en el dibujo anterior. La gracia ahora es que ustedes se conviertan en expertos y expertas para poder identificar las expresiones algebraicas e identificar automáticamente cuáles son los grados y todo eso. O sea, en este caso, podemos ver que nos ponen la siguiente expresión algebraica. Ahora ya no es un solo término, sino que tenemos dos. Entonces, si analizamos la primera expresión, que sería 3p por q elevado a 3, el coeficiente numérico corresponde a este 3, el factor literal corresponde a lo que no es el 3, que corresponde a p por q elevado a 3, el grado de este término corresponde a la suma de los exponentes, que en este caso acá hay un 1, entonces 1 más 3 me da 4. En el caso del otro número que tenemos, que es menos 7x elevado a 4, y elevado a 2 y z elevado a 5, vamos a tener que el coeficiente numérico es menos 7, incluyendo el signo, eso es muy importante. El factor literal corresponde a todo lo que viene detrás, que es este choclón enorme, y el grado algebraico se obtiene sumando los pequeños grados de mi factor literal. En este caso obtenemos 7. Y cuando nos preguntan por el grado de toda esta expresión que corresponde a la suma de dos expresiones algebraicas por separado,
vamos a obtener que nos tenemos que quedar con el de mayor orden. En este caso, corresponde a 11. Y ahora esta pregunta que yo siempre creo que es súper importante, y todos en el preu creemos que es súper importante, y es el ¿para qué sirve esta cuestión? O sea, ya, ok, bonito, factor literal, números, qué sé yo, cuestiones, pero, oye, ¿y para qué es esta cuestión? Bueno, esto es súper importante, es sumamente importante. No solamente porque además entra mucho en la prueba de transición, sino porque en verdad corresponde a algo que ocupamos todos los días sin darnos cuenta. Estas expresiones sustituyen el valor general de un número al considerar una variable en caso de que estemos variables que sean numéricas. Ya sea, por ejemplo, no saber el valor de un número o para simplificar los cálculos. Como decir, por ejemplo, que P es 3 y utilizando el valor literal como reemplazo. Esto sirve para cuando no se sabe el valor de un número, por ejemplo. Veamos qué situaciones cotidianas nos encontramos con estas situaciones. Entonces acá hay un lindo cuadrito y nos hablaron del lenguaje que nosotros usamos en el día a día versus cómo sería ese lenguaje puesto en un ámbito algebraico. Entonces tenemos que, por ejemplo, si yo les digo, y esto es muy común, el triple de un número. El triple de un número corresponde a 3 veces un número. Entonces ese número lo vamos a denotar con X porque no sé cuánto es ese número. Yo podría decirles el triple de, por ejemplo, 4. Entonces ahí yo podría reemplazar ese X por un 4. Pero como yo no sé a priori cuál es el número, simplemente ocupo una X, por ejemplo, una letra X para hablar de esa incógnita que desconozco. Y luego lo disminuyo en 7 unidades, o sea, le resto 7. Y ahí está la gracia, esta expresión algebraica sintetiza este lenguaje, esta expresión que nosotros podemos hablar. También hay casos mucho más cotidianos, como a mí, no sé, conozco mucha gente que le encanta la pizza. Dice, me comí 3 trozos de los 8 que trae la pizza. O sea, si en total tengo 8 pedazos, me comí 3 octavos. Entonces podemos ocupar las fracciones para sintetizar eso. Y a la pizza la podemos denotar como una P de la pizza completa. Entonces yo me comí 3 octavos de P que corresponde a pizza. Y esa es la gracia. O sea, nosotros podemos ocupar este lenguaje para sintetizar más ideas. Por ejemplo, con las edades. Es un clásico el problema de las edades. Por ejemplo, podríamos hablar de la edad de Ana, que la edad de Ana disminuida en 6 años es la edad de Pedro. Entonces, Ana menos 6 es Pedro. La edad de Ana menos 6 es Pedro. Y eso también les va a servir mucho porque cuando trabajemos con ecuaciones para poder despejar y averiguar cuánto vale la edad de Ana, podemos saberla, intuir la edad de Pedro mediante más información en los problemas, pero la gracia es que a ustedes les quede claro que nosotros podemos, de alguna forma, el lenguaje natural, convertirlo en álgebra. Y acá hay más ejemplos. El 35% de un número, entonces el número lo vamos a ocupar con X, aumentado en el 60% de otro número. Cuando hablamos de aumentar, hablamos de suma, entonces el 35% de un número corresponde a esta expresión. Si no recuerdan por qué nosotros ocupábamos el 35% y podríamos decir que el 35% es 35 dividido en 100, los invito a ver las clases que corresponden a razón y proporción, donde específicamente hablamos de porcentajes. Pero si ya la vieron y podemos volver a esto que estamos hablando, entonces cuando hablamos del 35% de un número, nos referimos al 35 sobre 100 de X que corresponde a nuestro número, lo multiplicamos porque son valores independientes y decimos yo quiero ese porcentaje de este número, lo aumento entonces con ese signo positivo que puse acá al medio y finalmente lo aumento con el 60% de otro número y acá está el otro 60% del otro número que vamos a anotar Y. Finalmente, un ejemplo más como, no sé, que han escuchado en la tele, es que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Entonces dices que 8 de cada 10 gatos. Entonces cada una de estas cosas tienen un sentido. Por eso nos invitamos a que no dejen de lado esto y solamente, yo sé que de repente nadie les va a preguntar como cuál es el grado de esta expresión, sino la idea es que ustedes tengan la intuición que hay detrás. Y no solamente vamos a hablar de la intuición, también vamos a hablar de la reducción de estos términos, cuándo podemos decir que son semejantes.